Buenos días, mi nombre es Horacio. Hoy vamos a practicar la lección 15. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo las he fabricado. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo las he fabricado. No tengo pensamientos neutros. No veo cosas neutras. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Hagamos una inhalación. Inhalamos. Y exhalamos. Recuerden que ahí estamos respirando a Dios. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Escuchemos pues la lección. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Lección 15. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No reconoces que los pensamientos que piensas no son nada debido a que aparecen como imágenes. Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver. Eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y las reemplaza con ilusiones. Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que esta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos. Son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Estos ejercicios no han de revelarte el conocimiento, pero allanarán el camino que conduce a él. Al practicar con la idea de hoy, repítela primero para tus adentros, y luego aplícala a cualquier cosa que veas a tu alrededor, usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices: esta es una imagen que yo mismo he fabricado. Esa es una imagen que yo mismo he fabricado. No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy. Pero sí es necesario que continúes mirando cada objeto mientras repites la idea para tus adentros. La idea debe repetirse muy lentamente en cada caso. Si bien es obvio que no podrás aplicar la idea a un gran número de objetos durante el minuto más o menos de práctica que se recomienda, trata de seleccionarlos tan al azar como sea posible. Si te empiezas a sentir incómodo, menos de un minuto será suficiente. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy a no ser que te sientas completamente a gusto con ella, pero no hagas más de 4. Puedes, no obstante, aplicar la idea durante el transcurso del día según lo dicte la necesidad.
Lección 16. No tengo pensamientos neutros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Dios Creador de todos los multiuniversos. Te amo, Dios. Te amo, Jesucristo. Te amo, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, les voy a colocar la historia que le prometí. Por eso el videito pasado quedó larguito, no les hice el manual del maestro ni la lectura del capítulo 13 para poder que empecemos rápido con esta historia. Ya saben pues, no vayan a hacer juicio, sino que antes bendigamos a esas personas del pasado, del presente. Invocamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, espía mi mente. Todo lo que he hablado de mis hermanos sobre tales y y motivo, espía mi mente. Yo soy responsable de lo que a mí me pasa. Yo no le echo la culpa a nadie. Yo soy el arquitecto de mi propio universo. Entonces no los juzguemos, sino que bendigámoslos. Ellos están en luz. Ellos están en amor con Dios. Todos estamos en amor con Dios. Todos. Lo que quiere Dios es que veamos en la vida que la muerte no existe, porque si nos desviamos por el camino equivocado, empezamos a juzgar a esas personas. Ahí es donde se pierde el alma, ahí es donde quedamos en la oscuridad, y cuando pasemos al otro plano, seguimos en otro sueño más profundo, en la oscuridad, en las tinieblas, solo con esos pensamientos dolorosos, por miles y millones de años en esa oscuridad. Entonces por eso tenemos que estar en la luz. La luz ha llegado. ¿Qué quiere decir la luz ha llegado? O sea, la iluminación de Dios. Todo lo que había guardado está saliendo a la luz. Ese juicio final que todos nos da miedo y terror, eso no es ningún juicio final, sino que el juicio vamos a empezar nosotros a perdonar a todo el mundo, a sacar todo lo del inconsciente colectivo en la mente, todo lo pasado, sacarlo a la luz, entregárselo al Espíritu Santo para poder que ese juicio sea un juicio amoroso, para que todos regresemos a la senda de Dios, todos juntos, todos unidos, todos en armonía. Pasemos a ese plano de gozo, de dicha, de paz, de amor, de mansedumbre, no a un plano de oscuridad. Yo no puedo enseñarles miedo, terror, sino es para que vayan a ir entendiendo, porque pasamos a ese otro plano de oscuridad, donde nos quedamos por miles y miles de años. Se pierde el alma, porque aquí venimos es a hacer la universidad. Ya saben pues que aquí no venimos a ser presidentes, gobernadores, ni ejecutivos, sino venimos es a perdonar a todo el mundo, al rico, al pobre, al feo, al asesino, al mendigo, al criminal,
al ladrón, a todos los tenemos que perdonar. Tenemos que amar al que le acabó de violar su hija como amamos a un hijo. Tenemos que amar al asesino como amar a su esposo o a su hijo. Tenemos que amar al ladrón como amamos al hijo de nosotros. ¿Por qué? Porque si no amamos al hijo, si no amamos solamente a las personas, amamos nada más al que nos ayuda, amamos nada más al hijo, amamos nada más a la señora y a las demás personas las discriminamos, entonces vinimos aquí a nada a este planeta, perdimos el tiempo y vuelve y se repite la historia, porque es que tenemos que amar a todo el mundo. Por eso era que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, decía: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Ellos están dormidos, ellos están inconscientes, ellos están en un profundo sueño. Entonces hay que amarlos a todos, al asesino, al ladrón, porque esto es irreal, esto no es real. Lo único real es el mundo espiritual que tenemos en Dios, ese mundo cuántico que todos tenemos adentro, ese mundo de Dios donde solo está la paz, la dicha, el amor, el gozo, la gloria. Ya saben pues que no podemos enjuiciar. Si por ejemplo a ustedes no les gusta esta historia que es verdadera, narrada por él mismo, pero ustedes dirán: ¿cómo que narrada por él mismo si él hace muchos años que murió? Sino que él dejó su guardadito, él sabía que era lo que iba a pasar, porque él sabe el pasado, él sabe el presente y él sabe el futuro. La dejó guardadita por allá, porque él sabía que los hipócritas fariseos iban a distorsionar la historia de él, le iban a distorsionar, o sea, el ego. Todo eso se llama ego, pero no los podemos juzgar, sino tenemos que perdonarlos en las oraciones, en las meditaciones, perdonar a todas esas personas. Escuchemos pues ya aquí la historia. Ustedes me escriben si quieren que se la coloque más larguita o más cortica. Ustedes me van diciendo en los videos. Si no les gusta, se las quito y no se las vuelvo a colocar. Seguimos nada más con el curso de milagros. Ya saben pues, muchas gracias. Los amo a todos por igual. Nada de discriminar al rico, al asesino. Si va y de pronto un ladrón llega donde ustedes y le roba la cartera, llámelo y entréguele la camisa, entréguele la chaqueta. No se hagan perder la vida por el dinero. Por eso es que hay tantas personas que mueren, porque se hacen matar por $10, por $20, por 100,000 pesos, por 500,000 pesos. Entréguele al ladrón la cartera y encímele, llámelo: venga, este reloj acabé de comprarlo, esta camisa es nueva, quítese la camisa y entréguesela, para que esa persona se lleve el mensaje y ustedes también aprenden. Ya saben pues, los quiero, los amo. Muchas gracias.
sola confianza, que es, Dios es amor y luz. A las 4 a.m., estando dormido, me despertaron y escuché a nuestro amado José Gregorio Hernández, médico venezolano ya fallecido, decirme este mensaje claramente. Luego la desperté a mi esposa para que ella también recordara lo que me decía. Le repetía a ella en voz alta todo lo que estaba escuchando, pero como era muy extenso el mensaje que me comunicaba, tuve que levantarme y prender el computador y escribir este mensaje. Me comunicó que era el prólogo de la vida de Jesús dictada por él mismo. Capítulo 1. Jesús habla de su nacimiento y su familia y deja entrever su mesianismo con las elevadas tendencias de su alma. Habla asimismo de sus primeros viajes a Jerusalén y de su intervención en una disputa entre los doctores en el templo. Hermanos míos, escuchad el relato de mi vida terrestre como Mesías. Yo fui el mayor de 7 hermanos. Mi padre y mi madre vivían en una pequeña casa de Nazaret. Mi padre era carpintero. Yo tenía 23 años cuando él murió. Tuve que irme a Jerusalén algún tiempo después de la muerte de mi padre. Allí, en contacto con hombres activos y turbulentos, me metí en asuntos públicos. Los romanos gobernaban Jerusalén como todos los pueblos que habían sometido. Los impuestos se establecían sobre la fortuna, pero un hebreo pagaba más que un pagano. Se daba el nombre de iniciados a los hombres de Estado, y el poder de estos hombres de Estado se manifestaba con revelaciones de todas clases. Los descontentos me convencieron que debía unirme a ellos al punto que me olvidé de mi misma familia. Confié a extraños la tarea de arreglar los asuntos de mi padre, y, sordo a los ruegos de mi madre, escuchando y pronunciando discursos propios para excitar las pasiones populares, yo me privé de todas las alegrías filiales y me sustraje a toda influencia de mis hermanos. Mis correligionarios me inspiraban lástima. Esta lástima no tardó en cambiarse en deseo de corregir sus errores. Me fui exaltando cada vez más y Dios me otorgó esa claridad suprema que da estabilidad a la fe, fuerza a la voluntad y alimento a las energías espirituales. Mis visiones, si este nombre puede darse a la felicidad interna que me acompañaba, me alejaban de mis ocupaciones materiales para trazarme una vida de apóstol y prepararme para la gloria del martirio. Respecto de los milagros que se me atribuyeron, queridos hermanos, ni uno solo es cierto. Pero conviene meditar la sabiduría y la profundidad de la gracia de Dios. Todos los destinos honrados con una misión precisan ser alentados por Dios, y la pureza de los ángeles cubre con una sombra protectora la fragilidad del hombre. El pensamiento de Dios echa la semilla en el presente y esta semilla dará frutos en el porvenir. La solicitud del Padre sueña la felicidad de todos sus hijos, y el Mesías es mandado por el Padre para sostener a sus hermanos en medio de los peligros presentes y futuros. La razón reconoce un Dios que baja de las gradas de su potencia para compadecer los males de sus criaturas. Pero no podría admitir un Dios que favoreciera a los unos olvidando a los otros, pero él debe negar los honores divinos cuando estos honores no se han establecido para el bien general y explicados por la justicia eterna, de que ya tenéis las descripciones. La gracia tiene siempre, como pretexto, los designios del Ser Supremo sobre todo ese, y los Mesías no son más que instrumentos en las manos de Dios. Dejemos, pues, los cuentos maravillosos, las despreciables historietas hechas alrededor de mi persona y honremos la luz que permite que se haga en este día, mediante la sencilla expresión de mi individualidad y por medio del luminoso desarrollo de mi misión. Mi nacimiento fue el fruto del matrimonio contraído entre José y María. José era viudo y padre de 5 hijos cuando se casó con María. Estos hijos pasaron ante la posteridad como primos míos. María era hija de Joaquín y de Ana, del país de Jericó, y no tenía más que un hermano llamado Jaime, 2 años menor que ella. Nací en Belén. Mi padre y mi madre habían hecho este viaje, sin duda, por asuntos particulares y por placer, con el objeto de reanudar relaciones comerciales o también para estrechar amistades. He ahí la verdadera historia. Mis primeros años transcurrieron como los de todos los hijos de artesanos acomodados, y nada ofrecieron como indicio de la grandeza de mi futuro destino. Yo era de carácter tímido y de inteligencia limitada, tímido como los niños educados con severidad y de limitadas facultades intelectuales como todos aquellos cuyo deseo
Para mi familia era un ser inofensivo, huérfano de cualidades de valer, de lo cual resultaron las primeras contrariedades de mi existencia y también los primeros honores que tributé a Dios. Débil y pusilánime delante de mis padres, fuerte y animoso ante la gran figura de Dios, el niño desaparecía durante la plegaria para dejar su lugar al Espíritu, ardoroso y pronto al sacrificio. Me dirigía a Dios con arrebatos de amor y reposaba en brazos de lo desconocido, de la doble fatiga impuesta a mi físico débil y a mi espíritu rebelde. De la multiplicidad de mis prácticas de devoción resultaba una penosa confusión, que establecía, de más en más, el convencimiento de mi desnudez intelectual. Era costumbre de los habitantes de Nazaret y de las otras pequeñas ciudades de la Judea, de encaminarse hacia Jerusalén algunos días antes de la Pascua, que se celebraba en el mes de marzo. Los preparativos de toda clase que se hacían, daban fe de la importancia que se atribuía a tal fiesta. Montones de géneros se vendían en dicha ocasión y se combinaban diversas compras para traer algo de la gran ciudad. En el año a que hemos llegado y que es el 12º de mi edad, tenía que participar yo también del viaje anual de mi familia juntamente con el primogénito de mis hermanos consanguíneos. Partimos, mi madre, mis hermanos y yo con una mujer llamada María. Mi padre prometió alcanzar unos 2 días después. Al llegar a Jerusalén mis impresiones fueron de alegría y mi madre observó el feliz cambio que se había efectuado en mi semblante. Paramos en lo de un amigo de mi padre. Mi hermano, que tenía entonces 22 años, merece una mención especial. Mi padre había manifestado siempre hacia este hijo el más vivo cariño, y los celos oprimían mi corazón cuando me olvidaba de reprimir esa vergonzosa pasión que se quería apoderar de mí. Yo me había visto privado de las alegrías de la infancia debido a esta predilección paterna. Mi madre se percibía algo de mis sufrimientos, pero los cuidados que exigían una numerosa familia le impedían hacer un estudio profundo de cada uno de los miembros de la misma familia. Mi padre era de una honradez severa, de un carácter violento y despótico. La dulzura de mi madre lo desarmaba, pero los hijos le daban trabajo a este pobre padre, que no soportaba con paciencia la menor contradicción, y la incapacidad de su hijo Jesús lo irritaba tanto cuanto las travesuras de los otros. La bondad de mi hermano mayor tuvo por efecto el de destruir mis anteriores descontentos, motivados por la diferencia con que nos trataba nuestro padre, y la tierna María se alegraba al ver nuestra intimidad. La igualdad de gustos y de ideas nos unía más de lo que pudiera parecer a primera vista, y si no hubiera sido por mis preocupaciones religiosas, yo hubiera comprendido mejor la felicidad de esta nuestra armonía. Cuando nos encontramos solos, mi hermano me preguntó respecto de las impresiones que había recibido en ese día y pasó enseguida a querer investigar mis pensamientos como de costumbre. Esta vez me causó muy mal efecto el sermón que me dio mi hermano por mi carácter retraído y por el abuso que hacía de la devoción que me arrastraba al olvido de mis deberes de familia. Mi hermano se acostó irritado en contra mía y al otro día yo le pedí que olvidara mi descuido de los pequeños deberes en aras de las elevadas aspiraciones de mi alma. Mi hermano hizo un movimiento de lástima y gruesas lágrimas surcaron sus mejillas. No hablaré más de mi hermano, muerto poco tiempo después de este incidente, mas este recuerdo que me conmueve, viene bien aquí para que el lector tenga una justa idea de mis aptitudes, y que pueda darse así mejor cuenta de cosas que de otro modo le parecerían increíbles, si no se encontrase preparado por los elementos en concordancia con los designios de Dios. Durante el día llegaron algunas visitas, entre las cuales se encontraba José de Arimatea. Él, como amigo de mi padre, pronto se familiarizó con nosotros. Rico, patricio y hebreo, José se encontraba por estas razones en relación tanto con los ricos como con los pobres y oprimidos de la religión judaica. Nos habló de las costumbres de Jerusalén, de la sociedad escogida, de los sufrimientos del pueblo hebreo, y la dulzura y naturalidad de su lenguaje eran tal que nadie hubiera podido sospechar la diferencia de nuestra condición social. Despertó el empeño de mi madre hacia el cultivo de mi inteligencia y me preguntó que cuáles eran mis aptitudes y mis deberes habituales. La fantasía de mis prácticas religiosas lo hizo sonreír y le pareció que mi inteligencia se encontraba en todo retardada. Sé más sobrio en tus prácticas de devoción, hijo mío, y aumenta tus conocimientos para poderte convertir
Gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo, gracias Dios Creador de todos los multiuniversos, gracias Jesucristo por haberme regalado este mensaje, gracias, gracias Jesucristo. Usted era muy sabio, gracias Jesucristo, gracias, gracias. Les voy a la conferencia, se las voy a invertir, ya no voy a seguir con el manual del maestro, sino con la lectura, para poder que se les quede grabado la historia de Jesús, se las voy a invertir. Capítulo 3. La percepción inocente. 1. Expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse: ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo, en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: «Esto me duele más a mí que a ti», y se siente exonerado a darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación «mía es la venganza», dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera.
Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo. Y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación, de que debes ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, mallográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad, y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría, porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación, y no el sacrificio, es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. II. Los milagros y la percepción verdadera.
hagamos una respiración. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Inhalemos. Exhalemos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre, Dios celestial de todos los multiuniversos. Te amo, Jesucristo. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Dios creador de todos los multiuniversos. Amo a todos mis hermanos. Amo a todos mis semejantes. Amo al ladrón. Amo al asesino. Amo al criminal. Amo al drogadicto. Perdono a todo el mundo. A todo el mundo hay que perdonarlo para poder que nos encontremos un día de estos allá en la eternidad con nuestros hermanos fallecidos. Nos encontremos allá en el paraíso terrenal por toda la eternidad. Ya no tenemos que volver aquí a este planeta a sufrir, acá ya nos quedamos con Dios por toda la eternidad. Ya le dejamos para los que se queden atrás. A ver si Dios un día de estos les da una oportunidad de volver a venir aquí al planeta a tener el aprendizaje. Porque cuando pasemos a ese mundo espiritual, allá ya no se aprende nada. Allá ya nadie le enseña a nadie, sino vamos a recoger lo que sembramos aquí en este planeta, en este estado de conciencia, en esta ilusión, en este sueño, en este instante presente. Porque allá, en el tiempo de Dios, no existe el tiempo. Allá todo es aquí y ahora. Allá no existe el pasado, no existe el futuro, sino el instante santo presente. No es como aquí, que aquí siembra uno un árbol y tiene que esperar un año para que le dé fruto. Allá en el tiempo de Dios, eso es instantáneo. Usted con el mero pensamiento, todo se le va a dar. Son imágenes, fotografías que le van a venir en un instante. Odios, rencores, resentimientos, envidias. Pero si cambiamos la manera de ver las cosas, todo va a ser paz, dicha, amor, gozo, porque Dios nos hizo fue
para toda la eternidad. Dios no conoce la muerte, Dios solo conoce el amor y el perdón y el gozo y la felicidad. El único que le gusta el odio, el rencor, el resentimiento, los apegos, las necesidades, la carencia, la escasez, la separación y la muerte, es al ego, a esa idea mental que tenemos en la mente, porque eso es una idea que aprendimos cuando estábamos pequeñitos, porque aquí cuando llegamos a este planeta, a este sueño, a esta ilusión, Dios nos mandó limpiecitos, sanos, pero todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido con nuestros padres, con nuestro estudio, donde trabajamos. Entonces por eso hay que desaprender lo aprendido con este curso de milagros, desaprender lo aprendido con esa reprogramación neurolingüística y elegir de nuevo. Ustedes verán si siguen con todas las creencias antiguas o siguen este curso, pero este curso es obligatorio. Muchas gracias, los quiero mucho, los amo, lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? 1. Hasta que el Maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera, que es a la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, trata de probar que es erróneo o demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de su realidad. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado, tanto a su alumno como a sí mismo, que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones. Pues, de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido, y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. 2. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios, y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición, inalterada e inalterable, de todo cuanto Dios creó. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora Él es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son, para que gustosamente le sean devueltas a Él. Y ahora en su visión y en la palabra de Dios, se perdona, y se pasa por alto completamente la culpabilidad. 3. La ira no hace más que proferir a grito. La culpabilidad es real. La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza a la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierten en el criterio con el que medir la realidad. Y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. La corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo que se basa en ello. Confundes tus interpretaciones con la verdad, y te equivocas. Mas un error no es un pecado, ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre, y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios.
4. Para que el Maestro de Dios pueda curar, es esencial, pues, que permita que sus propios errores le sean corregidos. Si siente la más leve irritación al responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa. Que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el Maestro de Dios se cura y en su curación su alumno se cura con él. La única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el Maestro de Dios se habrá convertido, por definición, en un obrador de milagros. Sus pecados le habrán sido perdonados, y él ya no se condenará a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros? ¿Y habría alguien al que su perdón no pudiese curar? 19. ¿Qué es la justicia? 1. La justicia. Inhalemos, exhalemos, inhalemos, exhalemos, inhalemos, exhalemos, inhalando y aguantando lo más que se pueda con ese aire adentro, va subiendo al cerebro, oxigena el cerebro y les abre más las neuronas. Es cuando hay una puerta que está cerrada en una pieza, nosotros respiramos y ahí mismo botamos el aire. Respiramos y ahí mismo botamos el aire. Por eso hay que inhalar, sostener el aire, porque cuando respiramos abrimos la pieza oscura y ahí mismo entra la luz, se ilumina todos los rincones que hay en esa pieza, que esa queda toda iluminada, se puede oxigenar toda esa pieza. En cambio, cuando respiramos así normalmente, que eso es, respiramos así como si estuviéramos cansados, es porque no se nos abren las neuronas en el cerebro. Por eso hay que inhalar de vez en cuando, aguantar lo más que pueda, para que los fotones de energía, fotones, no botones, sino fotones de energía, los átomos, los neutrones, los neutrinos, se plasmen en esta proyección que llamamos cuerpo y veamos las cosas de otra manera. No miremos las cosas como las miramos en el pasado, sino veamos las cosas de otra manera, que los sentidos se nos van transformando, se nos van iluminando y ya no vamos a tener proyecciones en la mente, sino que vamos a tener visiones en la mente, porque proyección, nosotros tenemos ese poder de proyectar. Vea esta proyección que llamamos cuerpo, nosotros la proyectamos hacia nuestros hermanos, tenemos esa capacidad, porque nosotros somos dioses haciendo el papel de un tonto por nuestros egos. Pero entonces ya cuando ya cambiemos, ya no vamos a proyectar las ideas erróneas, sino que vamos a tener visiones en la mente, y con esas visiones podemos ayudar al prójimo, podemos ayudar a nuestros hermanos, porque
En tiempos pasados, en este sueño, han venido seres de otras dimensiones a ayudarnos aquí a nosotros en este sueño. Por ejemplo, hay una historia verdadera pues en este sueño de un señor que vino aquí a este planeta. Se llamaba Nicolás Tesla. Él empezó humildemente. Él de más que no enjuiciaba, no criticaba. Entonces tenía visiones en la mente. Y automáticamente el Espíritu Santo le mandaba unas ideas en la mente para nuestros hermanos. Y él descubrió la bobina pues de los motores, los campos de bobina. Él descubrió en la mente, hacía unas antenas en la casa con el fin de que él se pensaba era en ayudar a los hermanos, en servir, porque él veía muchas necesidades en los hermanos. Entonces él se preocupó, fue por ayudar a las personas. Descubrió una antena como una especie de torre. Él la fabricó en la finca de él, y con esa antena no necesitábamos de instalar las instalaciones en las casas con alambre, con contadores, sino teníamos la luz gratis para todos los hermanos, y así facilitarle a las personas no tener que pagar esa luz. Él tuvo muchos inventos. Entonces el ego, ustedes ya saben quién es el ego, los líderes mundiales, pero no los podemos juzgar. No le dejaron que hiciera esa, él la hizo, pero entonces no se las patentaron, sino que ellos cogieron los 50 o 100 inventos que descubrió él. Ellos se robaron todos esos inventos, los guardaron para ellos, para convertirlos en vez de bien, los convirtieron en cosas malas. Por ejemplo, hacer los circuitos para las bombas atómicas, hacerlos para la maldad, para lo malo. No dejaron a esa persona. Entonces, ya saben pues que tenemos que obrar bien, no proyectar cosas malas que nos hagan daño, porque el mismo cuerpo, como él percibe, él proyecta y él percibe con los sentidos. Él sabe a uno cuándo le está haciendo daño una cosa, cuándo le está haciendo bien. Entonces, cuando se sientan ustedes mal del cuerpo o de esta proyección del cuerpo, ya saben que es que están juzgando, están criticando, están condenando. Entonces automáticamente van ahí mismo y le dicen al Espíritu Santo: Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente, ayúdame a ver esta proyección que tengo hacia mi hermano de otra manera. Ahí mismo lo ve a usted en luz, lo ve que está con Dios, lo ve que está en paz, lo ve en gozo, no lo condene, y el Espíritu Santo le espía, le sana la mente. Entonces, ya saben pues que aquí vinimos fue a perdonar, a servir, no a ser servidos. Venimos a dar de lo que nos duele, no de lo que nos sobra, porque es que nosotros siempre damos de lo que nos sobra.
Por ejemplo, si un vecino, alguna persona va y que tiene una necesidad, un limonero le toca en la casa una limonita, ustedes ahí mismo dicen: mija, vaya, traiga esos zapatos viejos, esa camisa vieja que hay por allá en la pieza de relujos, regálesela a ese pordiosero o a ese limonero. Entonces ahí generó una causa. Ustedes cuando le regalen, les gusta sentirse contentos, satisfechos, les gusta que le regalen cosas buenas, ¿cierto? Pregúntense, ¿les gusta que le regalen cosas buenas o que le regalen basura? Entonces ustedes cuando den lo mejor que tiene, den lo bueno, porque si usted regala malo, recogerá malo. Si usted siembra una semilla podrida, eso recoge semillas malas. Usted tiene que sembrar una semilla buena. O sea, usted tiene que ir allá a la pieza y decirle: mija, vaya, traiga los zapatos que me compré el domingo, regáleselos a ese señor, porque ese señor es tu hermano. Ese señor no es otra persona, sino es usted mismo en tiempo pasado. Usted en otras vidas o en otras vidas pasadas, usted era un mendigo. Entonces por eso vuelve y se repite la historia. Entonces cuando veamos un mendigo, si es que no tiene dinero para darle, mándele un mensaje: Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente. Yo a ese Señor lo veo en luz, lo veo en paz, lo veo en dicha, lo veo en gozo. Ayúdamelo a ver, Espíritu Santo, de otra manera. Entonces con eso perdona usted, no necesita dar limosna, sino que solo con el mero pensamiento. Y si tiene dinero, pues regálele un billete de 5,000 pesos o de 2,000 y verá las maravillas que se le presentan. Pero no lo dé por interés, délo con amor, que automáticamente le viene dinero a usted, le viene 100 veces más de lo que dio. Si dio 5,000 pesos, a usted le van a llegar ya 500,000 pesos por otro lado. ¿De dónde? El universo se encarga de eso. Por eso dar y recibir en verdad es lo mismo. No cuando da, no le está dando al otro, sino se está dando a uno mismo, porque esa causa genera un efecto y ese efecto lo recibe usted mismo. Entonces ya saben pues que eso genera un efecto. Siembra dinero y recogerás dinero, pero no es que vayan a coger un billete de 50,000 pesos y lo van a sembrar en una mata llena de tierra y le van a echar agua diario. No, por eso les digo, hay que dar de lo que nos duele, no de lo que nos sobra. Sacar un billete de 10,000 o de 20,000 y regalárselo tampoco es a pordioseros ni a limoneros, sino sembrarlo en un buen terreno, o sea, en una buena familia que necesite. Ustedes ya saben pues, no es como unos egos que distorsionaron la vida de Jesucristo y sacaron unas religiones para lucrarse en ellos, para que les den limosna, para esos llenarse de dinero, atesorar dinero. Ya sabe que los diezmos son para el hermano, las bendiciones que tenemos que dar son para los hermanos, para el prójimo, no para hacer castillos, para hacer templos multicolores, sabiendo que todo metro cuadrado
de este planeta Tierra, en cualquier parte de este planeta o sueño, es santo. En cualquier espacio que esté usted, en la última punta del Amazonas, o en la cordillera arriba de los Andes, o en el Atlántico, o al otro lado del mundo, en los polos, todo eso es santo. Allá podemos orar, allá podemos hablar con Dios, porque en esos espacios puede hablar uno más fácil con Dios, porque en esos tumultos, en esos donde se juntan millones de personas, es solamente a dejar que el ego, porque allá es donde está el ego, allá es donde mira cómo vino esta persona, cómo vino de bien vestida, qué cuerpo tan bonito el que tiene, ese como es de barbao, ese como es de gordo. Entonces no se concentra uno, sino en mirar los defectos de los demás. Entonces por eso hay que aislarnos. Todo es santo, dice Jesucristo, toda esta tierra es santa. Lo mismo de las comidas, que no coman cerdo, que no coman novillo, que no coman esto y lo otro, que hay que comer es puras legumbres, puros vegetales, nada. Todo lo que nos echó Dios a este mundo es para disfrutarlo, comerlo, siempre y cuando tengamos buenos pensamientos, porque hay un sabio, no sé si se llamaba Aristóteles o Sócrates, que dice que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Te repito, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Gracias a esa persona donde quiera que esté, gracias por esa valiosa información, porque es que todo lo que comemos es sagrado en este sueño, todo. Simplemente la gente inventa cosas para poder comercializar con lo que no le sale el mercado, con el materialismo. Todo se puede comer en este sueño. Eso sí, desde que tengamos un buen cambio de conciencia. Muchas gracias. Los quiero mucho a todos. Otra cosita, antes de que se me olvide, de que cuando ustedes sufran algún dolor en el estómago o un dolor de cabeza, no se vayan ahí mismo donde el médico, porque entonces están prefiriendo a los médicos que a Jesucristo, que al Espíritu Santo. Ustedes cuando les venga un dolor, ahí mismo se van por allá para un rinconcito y Espíritu Santo, invocan al Espíritu Santo. Espíritu Santo, manifiéstate en mi mente. Este dolor que tengo en el estómago, ayúdamelo a ver de otra manera. Y ahí mismo ocurre el milagro. Por eso dice que los milagros reemplacen todos mis resentimientos, porque es que el milagro es ese dolor que tiene en el estómago. Fue porque en el día pasado de pronto juzgó a una persona, o tiene un mal pensamiento de otra persona, o un dolor de cabeza. Ahí mismo se van por el médico, 40,000 pesos por la receta. Entonces están prefiriendo al ego, a lo material. Ustedes tienen que ahí mismo hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, este dolor de cabeza, ayúdamelo a ver de otra manera. Invocan al Espíritu Santo.
Todo pregúntenle al Espíritu Santo. Cualesquier dolor, cualesquier enfermedad que tengan. Puede ser el azúcar en la sangre, puede ser cánceres que tenga, todo eso, que por miedo que se van a morir, es que todos vamos a morir, unos de una manera, otros de otra manera. No le tengan miedo a nada para poder que pasemos con Dios nuestro Señor, porque si le tienen miedo a la muerte, es que están separados de Dios. Recuerden que cuando tenemos miedo es porque estamos separados de Dios. Entonces ahí es donde nos quedamos atrapados. Por eso tenemos que invocar: Espíritu Santo, ayúdame a quitar estos miedos. Espíritu Santo, ayúdame a quitar estos odios. Espíritu Santo, ayúdame a ver estos sufrimientos de otra manera. Entonces ya saben pues que no pueden primeramente el Espíritu Santo. Entonces con ese dolor ya el Espíritu Santo les manda una visión en la mente y ya saben que es porque están enjuiciando. Por eso es el dolor de cabeza, por eso es el dolor de estómago, y no necesitan de ir donde ningún médico,